Hola, ¿cómo estás? Tan lindo es seguir juntos, conociendo la palabra de Dios, conociendo más a Jesús y aprendiendo de Él como sus discípulos. Y estamos alrededor de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, que está en Mateo 5. Y me gustaba cuando comienza este capítulo y dice: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Y ahí arranca el sermón, ¿no? Me gustaba pensar en esto de, como seguidores de Jesús, acercarnos a él, deseosos de escucharlo, de estar con él, de aprender de él. Que podamos tener ese corazón hoy enseñable, dispuestos a oír su voz. Y arranca con esta palabra: bienaventurados, dichosos, más que felices. ¿Por qué más que felices? Porque la felicidad es una emoción que muchas veces está vinculada con las circunstancias externas, ¿sí? Es un estado subjetivo. Y en realidad Jesús hace un juicio objetivo sobre estas personas. No está declarando cómo se sienten, sino cómo Dios las considera, es decir, lo que son: bienaventuradas, benditas. Y es el llamado como seguidores de Jesús a una vida moral y ética más elevada. ¿Sabes que algunos consideran esta enseñanza como impracticable o como referente al reino futuro, ¿no? Pero Jesús trae este mensaje a todos sus seguidores, teniendo en cuenta que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es un llamado a ser distintos, a vivir una contracultura cristiana. Y la Biblia, desde el comienzo, habla de que el propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí, un pueblo santo, apartado. Ya desde el comienzo al pueblo de Israel, luego de rescatarlos de la esclavitud de Egipto y de haberlos hecho su pueblo especial por medio del pacto, les decía: no imiten las costumbres de Egipto, de donde los rescaté, ni tampoco se amolden a las costumbres de Canaán, a donde los llevo. Eran su pueblo y debían ser distintos, ¿sí? Y así continuamente a lo largo de la historia. Y también en el Nuevo Testamento, Jesús, en sus enseñanzas, habla de que sus discípulos deben ser distintos, brillar como luz en las tinieblas. Y encontramos un montón de contrastes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús enseña: no amen solo a los que los aman, sino amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Al que te pida, dale. Los paganos solo piensan en sus propias necesidades, pero los seguidores de Jesús buscan primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les es añadido. Y así tantos más, ¿no? En el capítulo 6, versículo 8, Jesús deja en claro: no sean como ellos. Un llamado a ser distintos. Esta contracultura cristiana es la vida del reino, una vida plenamente humana, pero regida bajo un régimen distinto. Jesús sabía y sabe que por naturaleza somos malos, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, que necesitamos nacer de nuevo. Cuando conocemos a Jesús, nos arrepentimos de nuestro pecado, de la maldad de nuestro corazón, recibimos su perdón y decidimos seguirles, su Espíritu viene a morar en nuestras vidas. Y es su Espíritu el que produce en nosotros un fruto bueno, un fruto bello, ¿sí? Pero la primera condición es ser pobres de espíritu, reconocernos necesitados y pecadores, llorar por nuestro pecado. Esto tiene que ver con las primeras dos bienaventuranzas que ya recorrimos. Llorar nuestro pecado delante de un Dios que es santo, vencer nuestra autonomía delante de la soberanía de Dios. Y hoy nos encuentra este texto que es Mateo 5:5, la tercera bienaventuranza. Y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Parece que esto de ser manso es nada popular. Y pensaba que busqué alguna definición. Dice que los mansos, los humildes, los apacibles, son quienes se someten a los designios de Dios y muestran toda mansedumbre para con los hombres. Podemos decir algunos aspectos del carácter manso. La mansedumbre no es algo natural, sino que es una obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que nació de nuevo. Es un fruto. Lo podemos ver esto en Gálatas 5, cuando habla de los frutos del Espíritu. No es algo que el hombre pueda hacer por sí. Tampoco la mansedumbre no es indolencia, no es que todo me resbale, no es flojera, no es debilidad, ¿sí? En la palabra encontramos un montón de hombres que modelan este carácter manso. Podemos mencionar muchos. Hasta Jesús mismo se presentó como ejemplo y en Mateo 11:29 dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ser manso no es algo puramente externo, sino interno. No es solo una apariencia. No es solo soportar las ofensas porque me tocó y no tengo alternativa, sino que es llegar a hacerlo de buen agrado. Y esto implica una actitud del corazón, una actitud del espíritu, algo interior, ¿sí? Mirá lo que dice 1 Pedro 3:15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Ser manso y humilde es tener una idea adecuada de uno mismo, que se manifiesta luego en la actitud que tengo hacia otros. No está tratando de defenderse ni de justificarse, no se autocompadece de sí mismo. Sabe quién es y que por la sola gracia de Dios fue perdonado. El cristiano que es manso vive sorprendido de que Dios y las demás personas puedan pensar bien de él, hablar bien de él, porque sabe que no lo merece. Y eso lo vuelve gentil, manso, paciente, sensible para con los demás. El que es manso aprende a confiar en Dios y a dejar todo en sus manos. Sus motivos, sus derechos. No tiene deseos de venganza o de revancha, pensando el que las hace las paga, sino que espera en aquel que es justo y que dará a cada uno conforme a su obra. Estos son algunos aspectos de un carácter manso. ¡Wow! ¡Qué desafío!, ¿no? Y esta bienaventuranza viene acompañada de una promesa. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Ser manso implica la mirada en el futuro que Dios ha preparado. Por un lado, ser manso es ya hoy estar disfrutando de las bendiciones temporales, de ser una persona agradecida, la ingratitud queda a un lado, una persona que vive en paz, vive con gozo, más allá de las circunstancias, y tiene una esperanza gloriosa. Su mirada está en Jesús, corre con paciencia la carrera que tiene por delante. Y está su tesoro en el cielo. Sabe que reinará con Cristo por siempre. Te quiero regalar el Salmo 37, que dice en el versículo 11 que los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Qué hermoso saber que la condición bajo la cual tomamos posesión de esa herencia espiritual no es la fuerza, ni la riqueza, ni el poder, sino la humildad. Sabernos necesitados de Jesús, de su perdón. Gloria a Dios, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Cristo es nuestra herencia, nuestra mayor herencia, y somos bienaventurados en Él. Y de Yapa pensaba, somos testimonio para otros, porque la palabra dice que cuando los demás vean en nosotros buenas obras, van a glorificar al Padre y van a ser atraídos a Él, ¿sí? Pensaba que hoy podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos asista en este desafío hermoso de ser mansos y humildes como seguidores de Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.